Bien, hermanos, vamos a ir ahí a Mateo capítulo 7. Estamos ahí en Mateo capítulo 7 y la vez pasada estuvimos viendo cómo eran los falsos profetas y les quiero recordar que todavía el Señor Jesús está ahí enseñando, está en el Sermón del Monte y Él está ahí con la gente, están sentados, están expectantes porque lo que el Señor Jesús acaba de hablar y de decir y de enseñar es algo que son palabras muy poderosas. Y Él todavía está sentado y está enseñando. Y acaba de hablar acerca de aquellos que vienen vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y nosotros estuvimos viendo esto y vimos las características que tienen estos hombres que se quieren introducir con falsas enseñanzas y aún arrastrar a aquellos que están buscando al Señor. Pero el Señor les está hablando ahí en Mateo capítulo 7 y les sigue hablando y les sigue, ahora comienza a decirles otra cosa respecto a esos falsos profetas. Y ahí en Mateo capítulo 7, versículo 21, que es donde hoy vamos a ver hasta el versículo 29, hasta finalizar el Sermón del Monte. No lo vamos a terminar hoy el Sermón del Monte, el próximo domingo vemos Hebreos, que lo está dando Pepe, y el otro domingo sí finalizamos el Sermón del Monte de Mateo capítulo, que comienza en capítulo 5 y termina en 7:29. Dice Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hemos estudiado las palabras de Jesús dadas en lo que podría llamarse el gran o el mejor sermón predicado en toda la historia de la humanidad, porque sale de la boca de nuestro Salvador, sale de la boca de Jesús. No hay error, no hay ningún error. Todos los predicadores predican y tenemos algún error no así grande, pero algún error homilético, o de hermenéutica, o de pronunciación, o de que nos olvidamos algo de citar. Pero la realidad es que Jesús, en este sermón, Él no se olvida nada. Él dice todo lo que tiene que decir, y todo lo que dice Él es su palabra, y es la palabra de Dios. Y también ha sido muy evidente a lo largo del ver el Sermón del Monte, que hay una obediencia a la cual Jesús nos llama, una obediencia completa. Es obedecer. ¿Qué quiere un padre de su hijo? Que le obedezca. ¿Qué quiero yo de mis hijos? Que me obedezcan. Obedéceme. A veces le decimos muchas veces, obedéceme, tenés que obedecer, es tan sencillo. Y entonces lo que Jesús nos está diciendo acá es que esa obediencia es importante, y para Él es importante, hablando en este sermón, porque estas palabras que Él estaba diciendo es para que las pongan en práctica y las hagan. Ahora, no solamente es importante para Jesús la obediencia, es importante para nosotros la obediencia, porque esa obediencia
La obediencia y lealtad que Jesús nuestro Señor nos exige es una que involucra nuestro corazón y se manifiesta de una forma externa. Yo obedezco al Señor Jesús, obedezco sus palabras y yo voy a obrar de acuerdo a la obediencia que le tengo al Señor, obedeciendo sus palabras. Y hay muchas personas religiosas que muestran obediencia externa, que es lo que Jesús viene hablando. Los fariseos, los escribas, ellos hacían las cosas para ser vistos de los hombres, para ser vistos de los hombres. Y ellos buscaban una obediencia externa, pero su corazón está desconectado de sus hechos. Y es peligroso, hermanos, porque muchas veces nosotros vivimos así. Vivimos buscando no una obediencia interna para que se manifieste externamente, sino que hacemos las cosas solamente para que se vea, pero no obedezco al Señor. Solamente para agradar a los hombres y no hay una obediencia interna, no hay una obediencia genuina al Señor. Para pensar esto, pensemos lo siguiente. Si nosotros probamos nuestro corazón, y me gusta mucho la ilustración que hace un predicador, no me acuerdo quién era, pero dice, imagínate que ahora sacan tu corazón de cualquiera de los que está acá. Paul Washer dice, sacan tu corazón y el corazón tiene un enchufe USB. Se le puede enchufar un pendrive y proyectarlo en una pantalla gigante. Todo lo que hay en tu corazón. Imagínate si sacan y dicen, bueno, ¿qué hay en el corazón? En el corazón están los pensamientos, lo que estoy pensando ahora, lo que estoy pensando para mañana, las maquinaciones, las intenciones secretas. Y él dice, si hacen eso y lo ponen en una pantalla gigante para que todos lo vean, lo más probable es que salgas corriendo de ese lugar. Te daría tanta vergüenza de que descubran tus pensamientos. Y esto es muy similar cuando nosotros estamos viendo el pecado. Nosotros a veces no pensamos que mi pecado afecta no solamente mi vida, sino que ofende a Dios, que ve mi corazón y que ve mi vida. Pero estamos pensando que si mi pecado no lo ven las otras personas, está todo bien. Si no se proyecta a que lo vean las otras personas, está todo bien. Eso es una obediencia externa. Eso es buscar la recompensa de los hombres. Lo que Dios está exigiendo en el Sermón del Monte es obediencia interna. Es saber que Cristo es nuestro Señor y que Cristo es el que tiene que gobernar toda mi vida, todos mis pensamientos. Ahora, ¿a qué se debe esto? Que nos gusta guardar el pecado, que no se dé a conocer, tenerlo escondido. Se debe a que en cada uno de nosotros hay una pequeña dosis de hipocresía. Y Jesús lo enseña de esa manera. Tengan cuidado. No sean como los escribas y fariseos. Él pone un ejemplo ahí. Está mostrando a alguien que él dice, véanlo a ellos. Mírenlo como son. Bueno, ustedes no sean como ellos. Jesús no le está diciendo ustedes son igual que ellos. Le está diciendo que cuidado porque pueden parecerse a ellos en su corazón. Ahora Él tiene que llevarnos a estas palabras. Y si decimos temer a Dios más que a los hombres, pero el temor a los hombres es a veces lo que nos controla. Por eso caemos fácilmente en la religiosidad, en vivir externamente en apariencia de piedad, pero descuidando casi por completo el corazón. Y Jesús termina su sermón con palabras de mucho peso en este punto. Los falsos maestros, cuidado ahora con ser alguien que sigue a esos falsos maestros, pero a su vez después pone la imagen de la casa en la roca o en la arena. Ahora, recuerdan que vamos hablando siempre de dos opciones. Vimos ahí en Mateo capítulo 7, versículo 13. ¿Qué dice ahí? Entrad
por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y a partir del verso 13 del capítulo 7, Jesús viene presentando dos tipos de personas. Dos tipos de personas. Y yo creo que acá hay un pensamiento clave en esta parte de los versículos. De no cometer el error de pensar que si nosotros ya estamos dentro de un lugar, de una iglesia, si nosotros somos parte de un cuerpo, tal vez podemos cometer el error de decir que llamamos al Señor, 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 pero nosotros no le conocemos. Señor, Señor, pero no le obedecemos. Llamarles o llamarnos cristianos y verdaderamente no vivimos de acuerdo a las exigencias de nuestro Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús nos alerta y nos está diciendo, cuidado, cuidado. Ahora, hay dos opciones, y lo vimos ahí a partir del verso 13 del capítulo 7. Dos tipos de personas. Hay aquellos que escogen el camino ancho y otros el camino estrecho. Hay aquellos que dan buenos frutos porque son de un árbol bueno, que eso lo vimos. Y otros que dan malos frutos porque son como el árbol malo. Y ya expusimos esos dos casos como parte de la enseñanza de Jesús para protegernos de los falsos maestros. Veíamos que por un lado el seguir a Cristo es un camino bueno. El seguir a Cristo es un camino bueno y deleitoso, lleno de bienaventuranzas. El Señor dice felices, bienaventurados, pero que también no deja de ser difícil, un camino difícil y que requiere esfuerzo. El camino del cristiano no es fácil, es difícil y requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo, lo vimos ahí en el verso 13. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Para el hombre perfecto, el camino del reino es fácil, pero debido al pecado que decíamos que aún permanece en nosotros, la vida cristiana es una lucha. Nosotros luchamos constantemente con nuestro pecado. La batalla diaria que libramos ahora, a la tarde, a la noche, mañana, es con nuestro propio pecado. Y ahí es donde está la lucha fiera, el campo de batalla real, nuestro propio corazón, batallando, luchando. Por eso es un camino que es difícil. Pero tenemos la gran promesa de que todos los recursos que le pidamos a Dios para triunfar en esta lucha, Él nos va a dar. Él nos va a dar. Él no nos aseguró que el camino iba a ser fácil, pero Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos dijo que va a ser una lucha fácil. Vamos a tener caídas, muchas veces el enemigo nos va a hacer morder el polvo, pero el Señor sabe que está al lado nuestro, que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Por eso, cada día el cristiano está yendo en arrepentimiento al Señor para que el Señor los sostenga. Ahora bien, entrando en los versículos 21, vamos a ver acá, en esta parte del mensaje, que el título del mensaje no lo dije, pero son dos clamores, que es lo que ahora vamos a entrar. Dos clamores. Y acá podemos ver del versículo 21 al 23, que es lo que vamos a ver. Quisiera que veamos y tener esta premisa en mente, de acuerdo a estos versículos, que veamos que conocer a Dios es mucho más que decir Señor, Señor, sino que es más bien obedecerlo y hacer su voluntad. Obedecerlo y hacer su voluntad. Esto es lo que Jesús quiere enseñarles. Y dice ahí Mateo 7 del 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Si los versículos 15 al 20 tratan de los falsos profetas, que es lo que vimos hace 2 domingos atrás, los versículos 21 al 23
trata con los falsos seguidores. Hay falsos profetas y hay falsos seguidores. Ahora, Jesús conecta esta enseñanza. No sé si lo estaba diciendo, porque en ese momento no solo, seguramente lo vimos, sí, había falsos profetas, pero no sé si lo estaba diciendo porque había falsos seguidores que le habían creído a esos falsos profetas. Pero puede llegar a ser y nos da una advertencia. ¿Se acuerdan que veíamos que hay un cartel de peligro, como ponen en la calle? Atención, peligro, pozo abierto, zanja abierta, te podés electrocutar, peligro, no pases. Bueno, acá Jesús pone todavía la señal de peligro. Dice, peligro, cuidado, porque puede haber falsos seguidores. Falsos seguidores. Puede que se hayan hecho falsos debido a estos falsos profetas. Y este texto ha sido citado muchas veces. Este texto, el que dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor. Y vemos que es esa precaución que nos hace ver y pensar que tal vez podemos confesar, es posible confesar fe con los labios y aún hacer ciertas buenas obras y aún así no conocer a Cristo. Hacer buenas obras, pero no conocer a Cristo. No conocer verdaderamente a Cristo. O lo que es peor aún, no ser conocido por Él. No ser conocido por Él. Imagínense que yo digo, miren, yo conozco al presidente Macri, sí, es mi amigo, yo estoy con él. Imagínense que un día me toca la oportunidad de verlo. Y yo dije a todo el mundo eso y me dicen, ahí está tu amigo, andá con él. Y yo le grito, o quiero salir corriendo, Mauricio, acá, tu amigo. ¿Quién es? No son mi amigo. Cuidado ese hombre, capaz que me quiere atacar, me quiere pegar. Hay tantos que le quieren pegar. Y piensa que soy uno más. No te conozco. No tengo relación con él. Entonces yo no soy conocido de él. Yo puedo decir que conozco a alguien, pero otra cosa es que esa persona verdaderamente me conozca a mí. Yo puedo decir que conozco a Cristo, pero verdaderamente Él me conoce a mí. Él tiene una relación conmigo. Lo que verdaderamente tienen a Jesús como Señor, y yo creo que comenzamos diciendo que algo principal es la obediencia. Conocer a Cristo significa ser obediente a su palabra, obedecer lo que Él dice. Y entonces a veces lo que hacemos es tener una obediencia selectiva. Solamente yo obedezco ciertas partes que están en la Escritura, otras no, porque no me favorece a mí, porque descubre mi pecado, porque me confronta con mi pecado. Entonces las paso de largo. Eso es una obediencia selectiva. El Señor quiere una obediencia completa. Aún aquellas cosas que nos duele entregar, aún aquellas cosas que son vergonzosas para nosotros. Él quiere una obediencia completa, una rendición completa. Entonces, los que verdaderamente tienen a Jesús como Señor, están dispuestos a obedecerle por fe, aún en aquellas cosas que nos podrían parecer desagradables o que no podamos entender en el momento. No a veces comprendemos todo el obrar de Dios, pero le obedecemos a Él, porque confiamos en Él, confiamos en sus promesas. Y acá Jesús les está dejando en claro que tiene que haber una obediencia a Él completa y que tienen que confiar en Él, no en el hombre. Y el énfasis del Señor es que el fruto por el cual el verdadero creyente es conocido es la obediencia que sale de un corazón regenerado. La obediencia verdadera del cristiano va a salir siempre, se va a manifestar de un corazón que ha sido transformado por Cristo. No puede ser obediente aquel que no conoce a Cristo. Va a ser obediente por un esfuerzo, por una gracia común que Dios tiene, que sabe sabe diferenciar qué es bueno y qué es malo, qué está bien y qué está mal.
pero verdaderamente la obediencia que la palabra de Dios nos dice sale de un corazón que conoce a Cristo, que está siendo transformado, que está pasando a ser de un corazón que era de piedra, está pasando a ser un corazón que de a poquito comienza a ser de carne, y cada vez más de carne, hasta que completamente ese corazón esté regenerado y estemos con el Señor. Y eso es lo que Dios hace en la vida del cristiano, es progresivo. Y hay muchas cosas que podemos hacer que no requieren un corazón transformado. Yo digo, soy cristiano. Bueno, voy a la iglesia. Lo puedo hacer sin ser un corazón regenerado. Canto al Señor. También lo puedo hacer sin conocer a Cristo. Bueno, predico. También lo puedo hacer sin conocer a Cristo. Tantos buenos actores que hay, que se pueden parar y imitar a Spurgeon, a Calvino, un montón, y lo hacen y recitan muy bien. La vez pasada veía la película la historia de William Tyndale, el hombre que llevó la palabra de Dios a Inglaterra, ahí pegadito a la Reforma junto con Martín Lutero. Y el actor se pone en un énfasis y agarra la palabra y habla a la gente. Y yo lo veía ahí y digo, mirá, William Tyndale, pero es un actor. Y después hablando con un hermano, no me acuerdo, Nico, me dice, sí, el actor ese es un homosexual. En su vida real. Pero el personaje lo hacía perfecto. Yo decía, predica como si fuese William Tyndale. Pero estaba haciendo una actuación. Puede ser fácil, entonces, como dice acá el Señor Jesús también, hacer milagros, echar fuera demonios, profetizar. Nosotros tenemos que ver que para hacer esas cosas no ciertamente tenemos que estar cerca de Dios. Lo puede hacer cualquier persona que esté lejos de Dios. Porque el Señor Jesús lo deja en claro en su palabra. Estas personas, dice, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Lo hacían sin conocerlo a Él, o más bien sin que Él los conozca. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, es una premisa esa, sino un contraste, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice. Y noten aquí, hermanos, que para entender esto nos debemos remitir nuevamente al versículo de arriba, al 15, al de los falsos profetas, al de los falsos maestros. Dice, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los falsos profetas se nos presentan a aquellos que aparentemente se creen discípulos genuinos y que apelan a sus actividades carismáticas para comprobarlo, pero que resultan no tener una verdadera relación con el Señor ante quien apelan. ¿Qué aplicación puedo sacar de acá? ¿Qué verdad en acción puedo sacar de esto? Que no todos los que profesan ser cristianos se salvarán. No todos los que profesan ser cristianos se salvarán. Versículo 21, sino el que hace, dice, sino el que hace. Y acá vemos el verdadero carácter. La fe que dice y no hace es realmente hipócrita. La fe que dice y no hace es realmente hipócrita. Jesús no está diciendo que las obras son meritorias para la salvación, pero sí que la verdadera fe no dejará de producir el fruto de buenas obras. Las obras no nos van a salvar, pero la verdadera fe del cristiano siempre va a producir buenos frutos, porque es un árbol bueno, no un árbol malo. Siempre va a producir buenos frutos. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? Dice, sino el que hace la voluntad del Padre. Si la entrada al reino de los cielos es solo para los que hacen la voluntad del Padre, entonces creo que es importante saber cuál es la voluntad del Padre para que la hagamos.
Y un texto que nos ayuda a contestar esta pregunta está ahí en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 21, por favor. Nos vamos a adelantar un poquitito más. Capítulo 21, versículo 28 al 32. Aquí vemos cómo Jesús responde al cuestionamiento que le habían hecho de su autoridad. Le cuestionaban a Jesús su autoridad. Y él responde con 3 parábolas. La que llaman el arrepentimiento, que es del versículo 28 al 32, los 2 hijos, los versículos 33 al 34, y los labradores malvados, que empieza en el capítulo 22, versículo 1 y termina en el 14. La fiesta de las bodas, el 22 del 1 al 14. Los labradores malvados, 33 y 34. Bien, Mateo 21, del 28 al 32, dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegándose al primero le dijo: ve, trabaja hoy en la viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue, y llegándose al otro, le dijo lo mismo. Pero él respondió y dijo: yo iré, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron: el primero. Jesús les dijo: en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Imagínense la cara para decir esto, la cara de los otros. ¿Qué está loco Jesús? ¿Cómo va a decir eso? Pero acá está poniendo bien el ejemplo porque quiere mostrar el arrepentimiento. Y dice: porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ni siquiera os arrepentís después para creerle. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Hacer la voluntad del Padre es esencialmente creer y arrepentirse. Es creer y arrepentirse, según el versículo 30. Entonces vemos que nuestras palabras, tu palabra, mi palabra, tienen poco peso, tienen poco valor para el Señor si no provienen de un corazón arrepentido y que cree en su palabra. Si no provienen de un corazón que verdaderamente está arrepentido y que cree en su palabra, entonces podemos ver que cantar, predicar, orar, ayunar, todo esto es bueno y agrada a Dios. Dios nos creó para alabanza de su gloria, pero es una adoración vana si no proviene de un corazón de fe y arrepentimiento. Si no proviene de un corazón de fe y arrepentimiento. Eso quiere decir que un creyente que haga la voluntad del Padre, que viva en fe y arrepentimiento, será de más agrado a Dios que un predicador, que un líder de adoración, que alguien que ora más que todos o que hace ayunos, que esté haciendo obras portentosas, pero cuyo corazón no se someta a la voluntad de Dios. No se someta a la voluntad de Dios. Y un error común que ocurre entre los cristianos es pensar que cuando la Biblia habla de fe y arrepentimiento se está refiriendo exclusivamente a la conversión. Que solamente la fe y el arrepentimiento obran para una etapa de mi vida, para el momento que yo me convertí, para el momento que creí en Cristo y empecé a seguirlo. Yo me llegué en arrepentimiento y fe. Y ahí ya está. No necesito más arrepentimiento y fe. Y no, es un error, porque al corazón contrito y humillado no va a despreciar Dios. Nosotros vemos que los cristianos, que aquellos que verdaderamente han llegado una vez al arrepentimiento y fe, nosotros después vemos que el cristiano vive una vida continua de arrepentimiento y fe. Vive una vida continua arrepintiéndose. Arrepintiéndose porque necesitamos ser lavados con la palabra de Dios. Necesitamos acudir a Cristo cada día. Es
tan necesario el perdón de Dios. Es tan necesario el perdón de Dios como es tan necesario el perdón entre la iglesia, entre nosotros. Es tan necesario el arrepentimiento, es tan necesario la confesión de pecados, es tan necesario el juntarnos unos a otros y confesar las ofensas, porque el cristiano vive en continua fe y arrepentimiento. Pero Dios desprecia y resiste a aquellos que son soberbios. Dios dice en su palabra, mas al altivo lo mira como de lejos. Al altivo mira de lejos. Versículo 22 de Mateo 7, volvemos ahí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Bueno, ya vimos que hasta acá podemos decir que aquel que tiene un cartel que dice el gran predicador y sanador de milagros, no sé si conoce a Cristo. No sé, está en duda. Vamos a ver. El gran evangelista, no sé, vamos a ver. Hay que ver los frutos, dice el Señor Jesús. Ahora es interesante que acá utiliza la palabra muchos. Muchos, no pocos, muchos. Dice muchos me dirán en aquel día. Y acá la palabra es un término que hace referencia a nombres particulares. Por ejemplo, cuando decimos vinieron muchos a la reunión. ¿Quién vino a la reunión? Bueno, vinieron muchos. ¿Quiénes son muchos? Bueno, muchos son Pepe, Romy, Juli, Maxi, Ariel, Amparito, tienen nombres. Esos muchos tienen nombres. Y acá el Señor está diciendo, no es muchos por decir muchos. Los que engañan tienen nombre y apellido. Los que engañan son personas. Los que engañan no solamente son muchos en cantidad, sino que son gente específica, que dicen estas cosas. Ahora, están parados en el día del juicio final, porque dicen aquel día, hace referencia al juicio final, en aquel día, y no tienen la cara de decirle delante del Señor, decirle, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre. El versículo lo repite 3 veces, en tu nombre. No deja pasar esto por alto el Señor Jesús, porque cuando dice en tu nombre, Él está diciéndole que todas estas cosas están hechas en el nombre de Dios. Y ahora cuando dice, en tu nombre, me dirán en aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. ¿Saben qué es importante acá? No las obras que ellos decían hacer, sino que están tomando en tu nombre. El término en tu nombre significa originalmente estar en completa unión con Dios. Estar en completa unión con Dios. Y ellos se paran adelante y dicen, estando en completa unión contigo, Señor, echamos fuera demonios. Estando en completa unión contigo, Dios, profetizamos. Estando en completa unión contigo, Dios, hicimos milagros. Por eso el Señor toma esta declaración tan fuerte en los versículos que siguen. Porque están usando el nombre de Él cuando Él no los conoce. Él no los conoce. Y también es interesante notar aquí que Jesús no les está diciendo que las cosas que ellos hicieron son falsas. Echaron demonios, es verdad. Profetizaron, bien lo hicieron. Hicieron milagros, fueron reales. Jesús no está diciendo, no, todas esas obras son falsas. Vino ahí uno que se hacía el rengo, le pusieron la mano y sanó. Y después vino, se cambió y ahora es paralítico. Y después vino, ahora es ciego. No. Las obras eran reales, eran verdaderas. Jesús le está diciendo,
no le estoy diciendo sus obras. Lo que los falsos profetas profetizaron en el nombre de Jesús, en su nombre echaron fuera demonios, hicieron milagros. No hay razón para juzgar falsas sus afirmaciones. El punto es que Jesús les dice, esas cosas son insuficientes. No son falsas, son insuficientes. No llegás a la medida porque no hay una relación. No te sirven. Sanaste a toda una ciudad, insuficiente. Profetizaste, se cumplió todo, insuficiente. Hiciste milagros, insuficiente. Echaste fuera demonios de una nación, insuficiente. Insuficiente. No llega a la medida de lo que Él exige, de lo que es hacer verdaderamente su voluntad y de lo que Él dice del capítulo 5, quiénes son los que verdaderamente le conocen. Insuficiente. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Luego del Señor estar diciendo, son muchos, son personas, hicieron esto, no son falsas esas cosas que hicieron, pero son insuficientes. Él los toma y les dice, nunca los conocí. La versión más antigua, una versión más antigua, la Reina Valera 1960, es la 1909. Fíjense lo que dicen. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¡Wow! Obradores de maldad, que continuamente piensan algo malo y están construyendo cosas malas. Eso dice Jesús, no lo digo yo, lo dice Él, que les va a declarar. Noten lo que dice la Biblia, la palabra, una traducción confiable, pero que explica un poquito más el texto, lo extiende más. Dice ahí de esa declaración, me sois totalmente desconocidos, apartaos de mí, pues habéis pasado la vida haciendo mal. Eso es lo que significa. Eso es lo que Jesús les está diciendo cuando dice, apartaos de mí los que practican la iniquidad. Y aquellas personas cuya vida no sea una fe de arrepentimiento, que a su vez se evidencia por una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, que es lo mismo que decir una obediencia de corazón. Jesús mismo, es Jesús mismo, no es que Jesús manda un ángel a decírselo, no está mandando a los profetas a decírselo. En los otros tiempos, como veíamos en Hebreos 1, en otros tiempos Dios habló por los profetas enviados por Dios. Acá Jesús no está mandando a alguien, un mensajero, es Él mismo diciéndolo a la propia cara de la persona. Estas personas están delante de la cara de Jesús y Jesús en su propia cara les dice, jamás te conocí, jamás, nunca los conocí. Y esta expresión equivale a ustedes no son míos, ustedes no son míos. Si miramos ahí en 1 Corintios capítulo 8, versículo 3, utiliza esta misma palabra acerca de conocido, de alguien que conoce. 1 Corintios capítulo 8, versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. Ese es conocido por Él. Acá hay una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. Y alguien a quien conoce. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19. 2 de Timoteo 2, 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor conoce a los que son suyos.
Ahora, volviendo a Mateo. Noten ahí que Jesús está poniendo, nos muestra el Señor, un mayor orden. Porque a veces confundimos y hay una confusión tan grande que dicen, no, pero mirá, es una iglesia que yo voy y veo milagros y hay sanidades y hay profecías. Verdaderamente tienen a Dios en ese lugar. Verdaderamente predican el Evangelio en ese lugar. Y no es el orden que el Señor pone. El Señor nos está diciendo, no es el orden que se comience por los milagros, por las profecías, por las sanidades. Ese no es el patrón para saber si tiene buen fruto. Eso lo puede hacer alguien que no conoce a Cristo. Jesús mismo decide quién entra en el reino de Dios en el último día. Es su reino, no el de un hombre. Él es el que decide, sino también quién será expulsado de su presencia. Jesús está diciendo acá, yo soy el que pongo el orden. ¿Quién es el que me conoce verdaderamente a mí? Y a quien yo no lo conozco. Yo soy el que digo si te conozco o no. Lo dice Dios. Lo dice el Señor. Y deja claro. ¿Por qué? Bueno, por los frutos. Por los frutos los conoceréis. Será una evidencia. ¿Qué evidencia? Está, mis hermanos, de ver que se puede estar tan cerca de Jesús, pero estar tan lejos de la realidad fundamental de un verdadero cristiano. ¿Qué evidencia que puede ser que alguien puede predicar, cantar, hacer obras portentosas, pero estar tan lejos de Jesús, tan lejos de Él, no ser conocido por Él, por el Creador, el Salvador, el Rey, el Soberano de este mundo? Y acá vemos la evidencia. ¿Recuerdan Judas Iscariote? ¿Qué tan cerca estaba de Jesús? Era parte de Él. Comió con Él, dormía con Él. En comisión, Judas hizo milagros, porque nunca está excluido en la palabra Judas. Él hizo milagros, Él echó fuera demonios, obró sanidades. Pero Él, el Señor, no le conocía. No era de Él. Era el hijo de perdición. Esto nos muestra que puedo estar tan cerca de Jesús, pero a su vez estar tan lejos, tan lejos. Y esto tenemos que ver que el día del juicio va a revelar cosas tan extrañas, ¿no? Porque dice en aquel día, imagínense estar parado delante del Señor y llegar y decir, oh, gran predicador, Señor, acá estoy. Prediqué expositivamente tu palabra, lo mejor. Aprendí todos los libros, estuve mirando y la gente me amaba y me invitaban a predicar y wow, y me alababan y acá está tu siervo, Señor. Imagínense que Jesús se me pare en la cara y me diga, no te conozco. Hermanos, ahora me tiemblan las rodillas. Imagínense ese día. Imagínense ese día. Se nos presenta en segundo lugar un cuadro notable de dos clases de oyentes cristianos. La primera, que pertenecen a los que oyen y no practican. Y la segunda es los que oyen y practican. ¿Qué es lo que nos enseña Jesús acá en el Sermón del Monte? Que ser cristiano no solamente es parecer, es ser, es ser. Hay que ser, no solamente parecer. Y estas palabras, apartaos de mí, hacedores de maldad, como dice la Biblia de las Américas, citan al Salmo 6:8. Apartaos de mí los que practican la iniquidad, quedan fuera, están fuera. Está citando eso mismo que Dios
también habló en otros tiempos. Qué tremendo, hermanos, ser sorprendidos por estas palabras en el día final. Qué tremendo. ¿Cómo tenemos que examinar nuestro corazón, cada uno de nosotros? ¿Cómo tenemos que vernos a la luz de lo que el Señor nos dice en su palabra, de verdaderamente si estamos en la fe? Si Él nos conoce, si verdaderamente somos sus hijos. Y cuando hay una obra de salvación, es completa, Él nos salva y no nos suelta. No se está poniendo en duda eso aquí, sino verdaderamente de poner el fuego para ver si nosotros estamos en el Señor. Y es lo que el Señor Jesús nos está alertando acá. El Señor Jesús ya está finalizando. Antes de pararse y seguir con la agenda que tenía, Él pone en claro estas cosas para que ellos tomen en cuenta cómo es un verdadero cristiano. Aquí Cristo muestra que no bastará reconocerlos como nuestro amo solo de palabra y lengua. Es necesario para nuestra dicha que creamos en Cristo, que nos arrepintamos de pecado, que vivamos una vida santa, que nos amemos unos a otros. Esta es su voluntad y es nuestra santificación. Y pongamos cuidado de no apoyarnos en los privilegios y obras externas, no sea que nos engañemos y perezcamos eternamente con una mentira a nuestra derecha, que estemos engañados y que muramos engañados, como lo hacen las multitudes, los muchos, y que cada uno que invoca el nombre de Cristo se aleje de todo pecado, se aleje de todo pecado. Hay otros cuya religión descansa en el puro oír, sin ir más allá. Sus cabezas están llenas de nociones vacías, de cosas vacías. Y si este es el caso de algunos de aquí presentes, alentamos a que consideren a Cristo, que consideren a Cristo, que consideren a aquel que sufrió tan contradicción de pecadores, a Cristo, el autor y consumador de la fe, que consideren a aquel que murió en una cruz para salvarnos y librarnos de la ira venidera. Que consideremos a Cristo todo el tiempo y que nos examinemos a la luz de su palabra y que recordemos estas palabras, que un día va a haber hombres, mujeres, que se les va a decir, nunca los conocí. ¿Seremos algunos de los de aquí? Vamos a orar. Señor, gracias por la advertencia de tu palabra, Señor. Señor, al leer tu palabra, a veces comprendemos lo que decían los discípulos. Dura es esta palabra, Señor. Pero solamente tú tienes palabra de vida eterna. Todo lo que has dicho, Jesús, ha sido para nuestro bien. Y las enseñanzas que nos has dejado, que nos dejas, como esta enseñanza de considerar estos dos clamores. Si estamos diciendo, Señor, Señor, y te conocemos y hacemos tu voluntad, Señor, gracias, porque es por tu gracia, porque es por tu misericordia, porque es por tu amor. Pero Señor, si estamos en el otro clamor, diciendo, Señor, Señor, y no te conocemos, wow, Señor, todavía estamos a tiempo de volvernos de nuestros pecados y reconciliarnos contigo, de considerar tus caminos. Señor, ayúdanos. Trae convencimiento de pecado, Señor. Te ruego que obres en nuestro corazón y que estemos atentos a tus palabras, Señor. Que veamos bien cómo oigamos. Gracias, Señor. Tus palabras todavía resuenan. El que tiene oídos para oír, oiga. Señor, queremos oírte a ti, seguirte a ti, Señor. Te damos gracias. Ayúdanos.
Te doy gracias porque en ti, Señor, hay abundante misericordia. Todavía en ti, Señor, hay abundante amor, misericordia. Todavía, Señor, en ti hay perdón. Gracias, Señor. Necesitamos tu perdón. Lávanos y límpianos. Mira, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.